Ya estamos en nuestro living. ¿Es un living esto? ¿Qué sería? Como un comedor diario. Un comedor diario. Estamos en nuestro comedor. ¿Ya traen la comida? Bueno, espera un poquito. No estaría mal, ¿no? Ya la pedimos, pero va a tardar un poco. Bueno, con Nicolás del Caño, ¿cómo estás, Nicolás? Diputado del Frente de Izquierda, del PTS, él en particular, de orientación trotskista, ustedes lo conocen bien. A Nicolás, militante desde hace muchísimos años, desde la adolescencia prácticamente. Nicolás, nos metemos en el tema FMI directamente. Te llegó el resumencito este que está circulando, el proyecto ya sabemos que todavía no está en diputado, pero hoy empezó a circular una especie de boceto, de resumen en todo caso. ¿Te llegó eso? Mira, nosotros obviamente nos llegó como a todos por los medios de comunicación, se fueron difundiendo por distintos medios. Aparentemente ha sido un borrador que hoy discutieron en una reunión con autoridades de presidentes del bloque a los que el Frente de Izquierda fue excluida de esa reunión. Nuestra compañera Miriam Bregman, presidenta del bloque, no fue invitada. Sí. Y bueno, eso tiene que ver, creo, con que estaban tratando de buscar los sectores que apoyan, ¿no?, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero aparentemente... ¿Invitaron a alguien? No. Tampoco. Aparentemente... Sí. Esto que ha circulado tiene el artículo básicamente es el contenido donde dice que los anexos son parte de la ley. Entonces, para que sectores de la oposición de Juntos por el Cambio, algún otro bloque, apoyen, ¿no?, el proyecto y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, harían una modificación, que en realidad es una maniobra, ¿no?, porque se está votando el acuerdo con el fondo, de poner los anexos solo como una cuestión informativa y no como parte de la ley que se va a someter a votación. ¿Y eso qué habría ahí en esos anexos que serían la llave para convencer a los dudosos? Bueno, en realidad el anexo es este memorándum de entendimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que de lo que conocemos y esto que ha circulado, bueno, tiene pautas de ajuste fiscal, tiene un crecimiento menor, ¿no?, al año a año, ¿no? Cada año Argentina va a crecer menos, ¿no?, distinto a lo que dijo el presidente el otro día en la Asamblea Legislativa, ¿no?, que se refirió diciendo la senda del crecimiento. Bueno, pero lo que ordena el Fondo Monetario Internacional es esto. También las pautas del déficit fiscal, que lo que acordaron con el Fondo Monetario Internacional del 2,5 de déficit para... Del 3 al 2,5. Claro, del 3 y pico, 3,3, que el presupuesto que había enviado Guzmán decía 3,3 déficit, es decir, que va a haber un déficit fiscal menor, mayor ajuste, ¿no? Mayor ajuste. Y otro de los temas, claramente, el tema de las tarifas, ¿no? El tema de las tarifas de los servicios públicos, que fíjense que una audiencia hace muy poco, ¿no?, las audiencias públicas, que en realidad son decorativas, porque no son vinculantes. No son, bueno, pero allí se definió un aumento muy inferior al que ahora se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, que va a llegar a la gran mayoría de la población, según este acuerdo, digo, porque ahora podemos profundizarlo, ¿no?, pero sería de el 40%, ¿no?, a la gran mayoría de la población, ¿no? Sí. Repaso acá quienes estuvieron, digamos, a la reunión. Bueno, los presidentes del bloque: Germán Martínez, el titular de diputados del Frente de Todos; Ritondo Negri, bueno, pro UCR; Rodrigo Loredo, que es presidente... Sí, del espacio radical escindido. No es presidente del bloque. Sí, es presidente del subbloque. Presidente del bloque, sí. Evolución. Juan Manuel López de la coalición, Alejandro Topo Rodríguez y Luis Di Giacomo, y después estaba Carlos Heller, que es presidente se de la supone que eran todos integrantes de bloques que forman parte de la Comisión de Presupuesto. Ese es el argumento para excluir al Frente de Izquierda, ahí había bloques, y también a los libertarios. Igual no forman parte como bloques, ¿no? Sí. A ver. Como por ejemplo el bloque de Di Giacomo, el bloque del Topo Rodríguez, no forman parte como bloque de la comisión. Sí. A ver, si los querían invitar, los podían invitar, ¿no? Digo, claro, eso pero también. bueno, ellos van a acompañar probablemente y por eso los hayan invitado, ¿no? Sí, Entonces, veremos, ¿no? Porque en Juntos por el Cambio hay un tembladeral ahí que tiene que ver un poco con lo que comentabas recién, ¿no? Si el proyecto de ley incluye los artículos en donde está el detallecito, porque los macristas principalmente están diciendo: yo no quiero votar todo ese detallecito, te voto en todo caso si vos me decís vas a devolver la plata, cómo, cuándo, más o menos, pero no quiero cogobernar en ese aval al proyecto de ley, es lo que están diciendo algunos diputados de... Igual, a ver, digamos una cosa, la ley entra por diputados bajo las condiciones de la ley de
que el gobierno planteó para que este tipo de toma de deuda pase por el Congreso, digamos, no es que es una atribución así nomás, digamos, lo que el gobierno va a buscar políticamente en eso, claramente es decir, bueno, si Macri tomó el préstamo a escondidas sin pasar por el Congreso, por lo menos testémoslo. De hecho está invitado, creo, la CGT también la semana que viene, sí. la CTA, sí, y algunas pero empresarias. Organizaciones sociales también. Fíjate que yo me acuerdo en el 2017 cuando se votó la reforma previsional de Macri, nosotros exigimos que en las comisiones se escuchara a organizaciones de jubiladas y de jubilados de distintos sectores, ¿no? También lo hicieron sectores del peronismo en ese momento, planteando que era una cuestión muy importante y obviamente lo era. Ahora, van a hacer un trámite express. El tratamiento va a ser un trámite express. Todavía no tenemos el memorándum con el acuerdo, con el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Igual, Nicolás, ustedes no lo necesitan porque van a votar en contra. Está bien, pero digo, acá se plantea, nosotros obviamente que vamos a votar en contra porque es un pacto de coloniaje. Después vos tenés... ¿Pero hay algún acuerdo que no sea así? O sea, ¿ustedes votarían un acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que los acuerdos con otras condiciones, digo. Yo creo que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional están en la evidencia histórica que han significado ajustes, condicionamientos. Bueno, acá tenés el condicionamiento trimestral, ¿no? Cada 3 meses está el monitoreo. Pensiones en 2 años y medio. Bueno, y fíjate, cada 3 meses te van a decir si se cumplen las metas o no, ¿no? También hay algún planteo que veremos qué dice, ¿no? Pero que todo lo que Argentina crezca por encima de lo pautado, de lo acordado, en esas estimaciones iría para pagar deuda. Entonces el verso de que el crecimiento que va a mejorar la calidad de vida de las mayorías trabajadoras que vienen siendo perjudicadas y ajustadas bajo el gobierno de Macri y también bajo este gobierno, bueno, es completamente falso. Entonces, ahora, el gobierno y el presidente lo ratificó el martes pasado en la Asamblea, dice que esto no implica un ajuste, que no va a haber una reforma jubilatoria, que los planes se van a convertir en trabajo. Digo, plantea un panorama que no es tan tenebroso como lo que se puede interpretar que implique la llegada del fondo. Bueno, por eso te digo, a ver, hay exigencias concretas como el tema del aumento de tarifas, ¿no? Que inclusive ahora dice 40%, pero si no se cumplen las metas que dice el Fondo Monetario Internacional, se van a revisar. Eso dice que se va a revisar trimestralmente. Entonces, si no se cumplen, pueden exigir o aumentar más las tarifas para que haya menos subsidio a la energía, o pueden plantear echar mano a las empresas públicas, por ejemplo, a las empresas estatales. O sea, hay un amplio abanico, ¿no?, de medidas de ajuste a la que pueden echar mano si no se cumple con esos acuerdos, porque si no el Fondo Monetario, ¿qué te dice? No te voy a dar el dinero del desembolso con el cual vos tenés que pagar el crédito que tomó el gobierno de Macri, que fue un crédito completamente ilegítimo, completamente ilegal, nosotros lo hemos denunciado. El gobierno dice, bueno, presentamos, dijo el presidente, a la justicia, pero ¿qué repercusión tiene en concreto? Si ya vienen pagando y van a pagar a libro cerrado sin investigar quiénes han sido los que se beneficiaron y todo lo que tiene que ver con el acuerdo del gobierno de Macri. Entonces, a mí me parece que decir que va a ser un acuerdo sin ajuste es un insulto a la inteligencia del pueblo argentino, digo, no solamente a las diputados, a la inteligencia del pueblo argentino. Todo el mundo sabe, lo que pasa es que cada vez se instala más esta idea que siempre que hubo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se dijo, bueno, si no viene el caos. Y bueno, si uno ve la experiencia del 2001 del default, ¿no?, donde descargaron la crisis sobre el pueblo trabajador, podría pensar eso. Ahora, ¿hay alternativa? Por supuesto, un desconocimiento soberano de la deuda, como planteamos nosotros, tomando el concepto de deuda odiosa que está en el derecho internacional, ¿no?, que son todos aquellos procesos de endeudamiento que se llevaron a cabo contra los intereses del pueblo, sea por gobiernos constitucionales o sea por gobiernos dictatoriales. Bueno, si tomamos eso como primer medida, como parte de un plan racional para que todos los recursos del país estén en función de los intereses de las mayorías. La sociedad movilizada, apoyo político, un músculo impresionante que este gobierno le cuesta sacarlo de Tornelli de los fiscales. Bueno, pero este gobierno ha tenido una voluntad política distinta, digamos, no ha tenido la voluntad política de llevar adelante, por ejemplo, una investigación de la deuda. Pero es una cuestión de voluntad, bueno, me lo propongo, no pago la deuda. No es simplemente, es voluntad política y para eso obviamente el gobierno tiene una estrategia
muy diferente, opuesta a la que tenemos desde el Frente de Izquierda, ¿no? Nosotros apostamos a la organización y a la movilización del pueblo trabajador, ¿no? Y a planificar la economía en función de los intereses de las grandes mayorías. Te doy un punto, ¿no? El tema tarifas, ¿no? Bueno, acá no se discute los subsidios que se llevan las grandes petroleras, ¿no? Porque está el subsidio, el costo a boca de pozo es mucho menor del que lo venden y ahí hay un subsidio. Las empresas de servicios públicos tuvieron tarifazos del 3000%, se beneficiaron con eso bajo el gobierno de Macri. Fugaron, muchas de ellas están en ese listado que se hizo público, que bueno, debería, por ejemplo, ser oficial, publicado por el Banco Central. Bueno, todo eso, nosotros planteamos reestatizar todas esas empresas, servicios públicos privatizadas, ponerlas bajo el control, gestión de trabajadora, de trabajadores, de usuarios, y de esa manera vos podés terminar con un servicio deficiente con cortes a cada rato y al mismo tiempo que sea accesible, ¿no? Respecto a las tarifas, tenemos la voz de Fernando Chino Navarro, funcionario nacional, a ver qué decía. Hay definiciones que dio el presidente hace 48 horas. Dijo: en Argentina se acabó el tiempo de los tarifazos. Fue contundente, expreso. En Argentina se acabó el tiempo de los tarifazos. También hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común, hasta con la equidad, con la justicia. Los que más tienen pueden pagar los servicios y no tienen por qué tenerlos subsidiados con el esfuerzo de todos los argentinos. Los más humildes tendrán que seguir siendo acompañados por el Estado. Ahí lo teníamos al Chino Navarro diciendo que paguen los que más tienen, subsidios continúan para los sectores más humildes. No te enerves, Nico, ya, No, a ver, breve, no, porque quiero que Lean cuente el detalle del acuerdo. Dale. Una, tomar una pauta, digamos, de aumento salarial de los sectores registrados, cuando vos tenés un mar de precarización laboral, de monotributistas, etcétera, una precarización enorme en la Argentina, bueno, obviamente que para muchos va a ser por encima de los aumentos salariales que tuvieron realmente, ¿no? Eso por un lado. Pero después, la clase media que puede y la clase alta ni hablar, le están regalando las tarifas. Pero, a ver, 77.500 pesos una persona que vive sola, ¿es una persona rica? 77.500 pesos. Bueno, según lo que dice el INDEC, sería del decil, que de ese 10%, digamos, que tendría que pagar toda la tarifa porque es una persona que estaría entre los ricos en la Argentina. Para ustedes, ¿qué sería una persona rica? No, por eso, a ver, nosotros tenemos otro planteo, como recién decía, mucho más de fondo, ¿no? Acá hubo una privatización de todos los servicios públicos. Se hizo un gran negociado, se fragmentó, ¿no? Lo que es la producción, el transporte y la distribución, y ahí hay distintas empresas hace 30 y sectores. años, ¿no? Porque Bueno, está bien, hace 30 años, nunca ningún gobierno lo revisó. Eso hace aún mayor la responsabilidad de todos los que nos gobernaron, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un negocio que compiten permanentemente a ver quién tiene más rentabilidad. No es un negocio, es un derecho, la luz, el gas, eso tiene que ser público y estar gestionado por los trabajadores, controlado por usuarios, y de esa manera establecer un servicio que sea eficiente, que sea racional, que sea accesible. Terminemos con este verso. Me parece que hay que apuntar a esta cuestión de fondo. Y de ahí vos podés decir, bueno, a ver, hacemos una segmentación sobre la base de un plan racional, tales personas tienen tales capacidades, tales otras personas tienen tales capacidades económicas. Segmentarlo ahí, está claro. Pero si no, no discutimos lo que se lleva en la parte del león, ¿no? Bien, te quedás aquí, pero quiero que Lean Renú nos cuente todos los pormenores de este Día de la Marmota, porque no se termina más la relación con el fondo y el proyecto que no termina de llegar, pero ya está el acuerdo. Lean, adelante. Bueno, a ver, vamos a contar, a espaldas mías están viendo algunos de los puntos centrales del acuerdo con el Fondo Monetario: inflación, meta de déficit fiscal, otras cuestiones que están vinculadas a la actividad, crecimiento del PBI. La inflación más o menos ya estaba articulada. Hoy el Fondo Monetario dio una conferencia de prensa, dijo que en 2022 debería estar en el rango de 38-48. Es un rango amplio y además un poco ambiguo. Recordemos que venimos de casi un 51 de inflación el año pasado. Es uno de los ítems, todos estos que están atrás seguramente van a estar contenidos dentro del proyecto de ley que va a entrar mañana a la mañana a la Cámara de Diputados, pero en el acuerdo hay cosas interesantes, algunas concretas como la cuestión tarifaria y otras que faltan. Antes de ver la placa de la cuestión tarifaria, les voy a contar qué es lo que falta en este acuerdo, que es más relevante que todas estas cuestiones. Recién Del Caño decía, bueno, es un ajuste. Si uno ve
esta variable dice, bueno, sí, claramente hay un ajuste acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario, porque las deudas es la única forma que hay para arreglar es renegociar en este contexto. Ahora, ¿qué es lo que falta? Es lo más importante. ¿Dónde están los dólares del Fondo Monetario para pagar el primer vencimiento, que es el 22 de marzo? Eso debería estar incluido en los anexos y no es un dato menor. Recordemos que Argentina tiene que pagar 2.800 millones de dólares que van a llegar recién después de que el Congreso, y esto está en el comunicado del Fondo Monetario Internacional de hoy, hasta que el Congreso no apruebe esta ley, el Fondo Monetario no le va a dar a Argentina ni $1 para pagar. Por lo tanto, el dato más importante que hay que seguir en las próximas horas es esa. El gobierno espera por lo menos que el fondo le diga, tomá 7.500 millones de dólares, pagá la deuda que tenés conmigo y quedate el resto como para reforzar las reservas. Algunos dentro del gobierno tampoco son tan optimistas, dicen bajemos la pretensión porque el fondo no es Papá Noel, no nos va a venir a traer una solución, así que ese es un dato importante. Ahora vamos a ir a ver la cuestión tarifaria. Tenemos una placa para mostrar lo de los aumentos. Bueno, recién del Caño decía una suba del 40%. Atención con esto, porque a mí me parece que lo que decía el Caño no es el problema es la evolución de los salarios. ¿Qué es lo que dijo el presidente y qué es lo que va a estar en el acuerdo respecto al aumento de tarifa? Bueno, va a haber para los usuarios que van a dejar de ser beneficiarios de subsidio por capacidad de pago, subsidio cero. Eso, chau, si vos tenías subsidiada la tarifa, vas a pagar tarifa plena. Obviamente, de acuerdo al consumo, será tu boleta. A los usuarios que tienen tarifa social, esto es para el sistema de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, Capital y el GBA. A eso se le va a aplicar un coeficiente de variación salarial para calcular la posibilidad de aumento anual de la tarifa. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el año pasado el aumento de los salarios fue X, 53% concretamente. Sobre ese 53% hay que hacer un 40% y ese número va a ser el aumento autorizado para los que tienen tarifa social en la Capital y el GBA. El resto de los usuarios, que son los que no tienen tarifa, que recién los mencionaba Andrés, bueno, hay gente que puede pagar y no está pagando, esos en vez de un 40 del coeficiente de variación salarial van a tener un 80, es decir, van a pagar la tarifa más cara. Este cálculo, haciendo algo un poco casero, porque la verdad es que todavía no hay ninguna definición de esto. En el comunicado que el gobierno dio hoy no hay ningún número fino respecto a esto. Uno especula lo siguiente, la suba que ahora es del 20%, seguramente este año esté entre el 40 y el 45% en la factura final. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un cortocircuito entre el gobierno, sobre todo el Ministerio de Economía, y el cristinismo. Recordemos que el ministro de Economía aprobó un aumento de tarifas del 20% que venía de los entes reguladores asociados a la vicepresidenta. ¿Y qué dicen hoy en el cristinismo? Bueno, che, al final Guzmán dijo sí el 20 y cuando se dio vuelta negoció con el fondo y ahora hay más aumento que antes. Eso es lo que va a empezar a tensionar la cuerda de lo que viene después del acuerdo, que ya a esta altura me parece que es lo más importante. Hay que empezar a ver un poco la interna política del gobierno. Mientras camino para la mesa les voy a contar también algún detalle más importante de esto que tiene que ver con la negociación. Hasta anoche, medianoche de ayer, Guzmán y Alberto Fernández hablando directamente con la titular del Fondo Monetario Internacional, tratando de cerrar esta y otras cuestiones que son bastante picantes, ¿no? Bien. Sí. Nicolás, ¿algún derecho a réplica de lo que decía Lean recién? No, a ver, me parece que, retomo, esto, está muy claro cómo están los datos, ¿no? Es decir, el ajuste está, ¿no? Que Alberto Fernández diga que no hay ajuste o que no hubo ajuste hasta ahora. El gobierno destinó más recursos a pagar la deuda que a las necesidades de la emergencia sanitaria. La caída de la mayor parte de los salarios en estos años, de las jubilaciones, es evidente. Por algo perdieron las elecciones, porque Sí, mucha claro. gente que los apoyó no los fue a votar, o votó al Frente Izquierda, otra fuerza política. Entonces yo creo que eso es evidente, me parece que en ese punto está claro. Ahora, el problema es lo que este acuerdo plantea. De piso, seguimos con 40% de pobreza. Sí. O sea, lo que nos trajo hasta Bueno, acá. pero un acuerdo con el fondo no te va a venir sobre la pobreza. No, por eso mismo. Para nosotros nos vamos a movilizar, como ya lo hicimos el 11 de diciembre, el 8 de febrero. Ese día vamos a estar movilizados decenas de miles alrededor del Congreso para rechazar este nuevo pacto de... sería. Sí, el jueves, este nuevo pacto de coloniaje, de El entrega. día de la votación en diputados. El día de la votación en diputados, que obviamente nos vamos a oponer. Conoceremos detalles para, dar los fundamentos más precisos, pero está claro, por ejemplo, una de las cosas que se
dejó entrever hace unos días de este supuesto entendimiento que todavía no tenemos oficialmente, pero que podría ser muy similar, es el tema de elevar la edad jubilatoria, ¿no? Es decir, el presidente dice no va a haber reforma jubilatoria. Ahora, no es que el que quiera quedarse a trabajar para poder. Pero a ver, es que no te alcanza la jubilación, entonces tenés que seguir trabajando. La tasa de sustitución, es decir, una persona que hoy, por ejemplo, tiene 65 años y cobra un salario, bueno, va a pasar a cobrar como jubilado el 60%. El promedio de la tasa de sustitución, cuando vos pasás a cobrar la jubilación, es del 60% del salario promedio, ¿no? Entonces, nadie se quiere jubilar porque directamente, si ya los salarios son de pobreza, pasás a ganar la mínima y tener... Claro, a ser indigente como la jubilación. Hay una dilación de hecho, digamos. Es una coacción directamente. Sí, claro. Vos te obligan a seguir trabajando. Ahora, si no querés ser indigente. Que vos planteás es medio ideal por lo siguiente. Yo podría ponerme en lugar de Alberto Fernández y diría, ¿cuánto perdimos tirándole metralla para que el dólar paralelo no se nos vaya? Imagínate si no cerramos con el Fondo Monetario, es una catástrofe. Es que a eso es lo que yo apuntaba. A ver, 15.000 millones de dólares fue el superávit fiscal del año pasado y alrededor de 13.000 el 2020. Guzmán reconoció, se dilapidó. ¿En qué se van los dólares? Porque no es que Argentina no tiene recursos. ¿En qué se van? En los pagos de deuda, en las remesas de utilidades de las empresas multinacionales, en el dinero que las empresas se le dio adelantado para pagar deuda que tenían en dólares que hicieron bajo el gobierno de Macri, en las maniobras de exportadores e importadores, es decir... Bueno, también se usan para pagar exportaciones. Bueno, por eso nosotros planteamos una serie de medidas, en primer lugar de autodefensa nacional, además del desconocimiento de la deuda, monopolio estatal del comercio exterior. No puede seguir este monopolio privado de un grupo de cerealeras, de automotrices que te manejan el comercio exterior como quieren. Bueno, tienen el gobierno amenazó con estatizar Vicentini. Bueno, por eso te digo, el gobierno no lo va a hacer. Este gobierno que no se animó a Vicentini, una empresa que... bueno, nosotros no le exigimos a este gobierno que claramente es un gobierno ajustador, no, de ninguna manera. Apostamos a una movilización desde abajo de los sectores populares que son los que vienen sufriendo esta situación y como decía, nos vamos a movilizar y apostamos a confluir con todos aquellos que se empiecen a movilizar y a pelear frente a esto, ¿no? Se van a movilizar, pero bueno, vos conocés cómo se están manejando las cosas en el recinto, decías, hoy no nos invitaron. ¿Pensás que al gobierno le alcanza el poroteo para poder aprobar la ley? Bueno, mira, ahí hay una parte de lo que les comentaba al principio que puede estar mostrando la debilidad, digamos, que tiene el gobierno para aprobar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de la hipocresía del macrismo, ¿no? Que son responsables por haber tomado la deuda. Está bien, pero una parte del propio oficialismo, que es el kirchnerismo más duro, bueno, dicen que los aliados de Máximo se abstendrían, pero... bueno, no la acompañarían en todo caso, tácitamente si querés, porque una abstención no deja de ser un acompañamiento tácito. Ahora, ¿le alcanzan al oficialismo para convertir esto en ley? Eso es lo que hay que terminar de ver. Yo creo que, como muy bien decís vos, es un acompañamiento tácito. En este caso la abstención es un acompañamiento tácito, por lo tanto, salvo algunos sectores de Juntos por el Cambio que puedan oponerse, yo creo que gran parte del radicalismo, la coalición cívica, por eso están pidiendo esta modificación, ¿no? Que dicen que inclusive podría ser que sectores del PRO, vinculados a Horacio Rodríguez Larreta, aprueben este proyecto si queda el anexo meramente como una cuestión informativa y no como cuerpo de la ley, ¿no? Eso habrá que verlo. Sí. Pero obviamente... bueno, igual Juntos por el Cambio tomó el crédito y le hace ruido que esté en un anexo... Bueno, sí, por eso digo, la hipocresía es medio raro. Lo que pasa que día a día, con las enormes dificultades que tiene este gobierno, se levanta la figura de Mauricio Macri. Digo, todavía tiene un nivel de imagen negativa enorme y yo creo que no le da para ser candidato el año que viene, pero claramente digo que... bueno, pero no está relacionado con la deuda eso, en todo caso. No está relacionado con la deuda que... elevar la imagen de Macri no creo que esté relacionado con la deuda. No, pero después ahí en el gobierno dicen, sobre todo el sector del cristinismo, dicen no puede ser que un 40% de la sociedad no tenga claro. Bueno, coincide con que es el 40% de la sociedad que vota Macri. Y por supuesto que no lo... No, bueno, hay un tanto de gente que tampoco sabe bien de qué se está hablando. Digamos, no, pero digo, vos tenés... La sociedad no está en el vacío. Digo, no es una página en blanco que tema FMI, que piensan 100% cree una cosa. No, se arrastran inercias, se arrastran opiniones. Vamos a ver el video que posteó hoy La Cámpora, la organización conducida por Máximo Kirchner, el mismo día en el que se acuerda con el Fondo Monetario, postearon este video. A ver. No recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos.
Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza. Bueno, es más largo el video, 1 minuto y medio, 2 minutos prácticamente. Es el discurso de Néstor Kirchner de 2005, cuando le pagó cash al Fondo Monetario 2 años después de haber hecho un acuerdo diciendo nos sacamos al Fondo Monetario de encima. Algunas diferencias. Tiene varias lecturas. Sí. Este video. Yo no sé si varias, pero a ver, Bueno, dale. por lo menos 2 tiene. Sí. Una es que es una crítica, o sea, oportunamente puesta al acuerdo del gobierno. Bueno. La otra es que en ese video lo que está diciendo, bueno, la verdad que otra que pagar no queda, digamos, más allá Bien, del pero no no lo puso Nicolás, lo puso el No, oficialismo. yo No, creo- por eso digo. Es Yo una creo- crítica, digo, es Es una crítica con un video que está diciendo que se pagó para resolver el tema. Lo que no, no en dice, parte yo creo que tenés razón de que, digamos, la idea que dejó ese pago de Néstor Kirchner Claro, es es que que- la única forma de sacarte de encima del fondo es Exactamente. cumplir, y de hecho Exactamente. Cristina Fernández de Kirchner siempre que puede resalta Dice lo que mismo. ella fue pagadora serial de la deuda y pagó 200.000 millones de dólares bajo su gobierno. Había plata. Una deuda. Eso es cierto. Bueno, pero, eso es cierto. pero vayamos, Tenía digo, porque los 30.000 liberales que palos de dicen, reserva, los ahora no liberales, tenemos ni los liberales 500. que dicen no, el déficit, la deuda se genera por el déficit fiscal. Sí. No, la deuda se generó porque se estatizó la deuda privada de los grandes empresarios en Argentina y lo hizo Caballo en el año 82, 23.000 millones de dólares de los Está bien, pero a 42.000 Néstor le millones que nos alcanzó. dejó la dictadura fue de los privados. Entonces, Bueno, entre pero ellos la crédito- familia este crédito Macri. que tomó Macri no es de Bueno, esa pero época, digamos, lo tomó por otra cosa. no, por supuesto. Y fue para financiar la fuga de capitales. Obviamente, a lo que voy es que es permanentemente un mecanismo de sometimiento de los países. Es claro, vos pagaste 600.000 millones de dólares de deuda en las últimas décadas Sí. y debemos 362.000 millones de dólares aproximadamente, o sea, se multiplicó por 42 de la dictadura esta parte del endeudamiento, la pobreza pasó del 4 al 40%, el salario real de un trabajador hoy es la mitad de lo que era en el año 74. Con estas políticas, o sea, con este tipo de acuerdos, con estas supuestas alternativas que son las menos peores que las otras, como sería un default, como obviamente sucedió en el 2002, entre el 2001, pero así llegamos hasta acá. O sea que esto va a profundizar aún más y la única alternativa, insisto, es una alternativa desde las trabajadoras de los trabajadores y empezar por desconocer esta deuda, terminar con este ciclo que es un permanente. Pago de la deuda, fuga Está de claro. capitales. Nicolás, antes de despedirte, quiero tu mirada respecto al conflicto, la invasión rusa a Ucrania. Tenemos un tuit primero, a ver, ¿lo vemos? Bueno, Gabriel Boric, Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad está con las víctimas, nuestros humildes esfuerzos con la paz. El futuro inminente presidente de Chile, de centro izquierda, claramente joven él, no tiene algún tipo de vinculación con los viejos liderazgos de la izquierda de principios de siglo, toda una novedad en Chile. No te quiero pelear con Boric, quiero, o sí, en todo caso, pero también quiero tu mirada sobre la invasión rusa a Ucrania. Acá en la Argentina, prácticamente te diría todo el arco político, tiene como un consenso, ¿no? El gobierno dudó un poco en algún momento, pero ahora desde Juntos por el Cambio hasta el gobierno están condenando la invasión rusa. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, nosotros claramente condenamos, rechazamos esta guerra y condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que Putin lo dijo en forma brutal, que no iban a permitir que tomaran determinadas decisiones. Ahora, por supuesto que en este consenso del que vos hablás, se omite la denuncia a la OTAN, a los países que integran la OTAN, Estados Unidos, las potencias europeas, y el creciente militarismo. El caso de Alemania es, en estos días, ¿no? Aumentó su presupuesto militar y va a empezar a exportar armas, un giro histórico Sí. en su política relacionado al armamento desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, ¿no? Sí. O sea, el Estado alemán donde surgió el nazismo, ahora va a tener una carrera armamentística enorme, ¿no? Entonces van a destinar lo mismo que destinan en asuntos sociales y laborales
en armamento. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una salida independiente en esto. No va a venir una salida favorable para el pueblo ucraniano de la mano de estos países que ahora hablan hipócritamente de la cuestión humanitaria, ¿no? Sí. Y uno ve y obviamente es tremendo, ¿no? Es tremendo esta invasión, esta guerra, llevada adelante por Putin, que es un conservador que no tiene nada que ver con la izquierda. De hecho, hace poco, antes de apenas empezó esta guerra, esta invasión, culpó a Lenin de haberle otorgado la autodeterminación a Ucrania, y efectivamente la Revolución de Octubre de 1917 avanzó en la autodeterminación de Ucrania, ¿no? Y el planteo fue si voluntariamente decide el pueblo ucraniano unirse a una unión socialista de repúblicas, al gobierno de los trabajadores, los soviets, buenísimo, bienvenido sea. Eso sí. Vamos a tratar de persuadir desde la conducción de un gobierno de trabajadores como el que se dio en Rusia en aquellos años. Y totalmente opuesta a la política que tuvo Stalin, ¿no? Sí. Totalmente opuesta a la política que tuvo Stalin, que es similar a lo que está haciendo Putin ahora, que es oprimir a los pueblos, claro. En este caso a Ucrania, ¿no? Entonces nosotros vemos en esto que hay una hipocresía muy grande, porque no nos olvidemos las invasiones a Irak, a Kosovo, etcétera. Sí. Pero quiero destacar la coincidencia con el gobierno y Juntos por el Cambio del Frente de Izquierda en este caso. No hay una coincidencia, al contrario, creo que claramente... ¿No que pusiera la banderita de Ucrania? No, me parece una hipocresía absoluta, por eso digo, ¿no? O sea, claro. Cuando hay una invasión de parte de... Está bien, pero están condenando la invasión rusa, también denunciando a la OTAN al mismo tiempo. Claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Nicolás del Caño, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, gracias a ustedes. La verdad que peloteamos todos los temas.